Nadie nace temido. Nadie nace con el deseo de destruir, de hacer daño, de romper vidas. Todo eso viene después. Después del silencio. Después del abandono. Después de tantas veces que se ignoró el llanto de un niño. Un bebé no puede odiar. Un bebé no tiene intención de herir. Lo único que busca es conexión. Mirada. Presencia. Seguridad. Cuando no la encuentra, algo empieza a fracturarse. La teoría del apego no es solo una idea bonita. Es la base de todo vínculo humano. Un niño necesita sentir que su cuidador responde, que alguien lo ve, que alguien lo sostiene cuando el miedo lo paraliza. Cuando eso no ocurre, el sistema nervioso se adapta. Deja de llorar, no porque haya aprendido a calmarse, sino porque ha aprendido que no sirve de nada gritar. Y así, poco a poco, se instala una desconexión. El mundo ya no es seguro. Las personas ya no son confiables. La vida se convierte en una jungla, incluso desde la cuna. Cuando ese niño crece, se vuelve impredecible. A veces sensible, a veces agresivo. Se le llama problemático, difícil. Pero nadie se pregunta qué tuvo que hacer para sobrevivir. La adolescencia se convierte en territorio de lucha. Ya no llora. Ahora golpea. Ahora grita. Ahora desafía. Porque aprendió que el amor no llega, pero el miedo sí. Y si no puede ser amado, al menos será temido. ¿Y qué hace la sociedad con él? Lo castiga. Lo señala. Lo aísla. Se le dice delincuente. Pero no se le dijo te amo cuando más lo necesitaba. Se le llama amenaza. Pero fue una promesa rota desde que era niño. Nos preguntamos cómo alguien llega a ese punto. ¿Cómo puede alguien cometer crímenes, lastimar a otros, destruir vidas? Pero no nos preguntamos que lo destruyó primero a él. No se trata de justificar, pero sí de entender. Porque si no comprendemos el origen del dolor, seguiremos creando más de lo mismo. Más niños abandonados. Más adolescentes invisibles. Más adultos rotos. No nacieron malos. Los hicimos invisibles. Y en esa invisibilidad aprendieron a hacerse escuchar de la peor forma. Un niño no tiene cómo defenderse del abandono. No sabe ponerle palabras. Solo siente que algo duele y que nadie viene. Ese dolor se convierte en rabia. Pero también en vergüenza. Una vergüenza que dice, no soy suficiente para que me quieran. Y esa idea se instala como una raíz profunda. Desde allí, todo comienza a distorsionarse. La mente infantil no busca culpables afuera. Se culpa a sí misma. Y en esa confusión, se forma la primera herida. Soy el problema. Por eso muchos de ellos no piden ayuda. No confían. No esperan nada de nadie. Ya aprendieron que esperar solo genera más dolor. Durante la infancia, el cerebro es moldeado por el entorno. No solo por lo que se dice, sino por lo que se siente, por lo que falta. Cuando no hay amor, el cerebro aprende a sobrevivir. Activa sus mecanismos de defensa. Se hiperactiva el sistema de alerta. El niño vive como si siempre estuviera en peligro. Entonces no juega como los demás. No se relaja. No confía. Está en guardia, incluso en silencio. Y ese estado se vuelve su nueva normalidad. En muchos casos, la corteza prefrontal, la parte que regula la empatía y el juicio, no se desarrolla de forma óptima, porque está en constante modo de supervivencia. ¿Cómo pensar en los demás si sientes que tú mismo no estás a salvo? Y luego llega la adolescencia, esa etapa en que la identidad se forma, pero también se cuestiona. Es allí donde el dolor no procesado comienza a pedir salida. Y si no hay un espacio donde ser escuchado, si no hay una figura que contenga, el dolor estalla. Algunos se encierran en sí mismos. Otros golpean paredes. Otros se meten en peleas. Algunos encuentran en las drogas un alivio momentáneo. Otros en los grupos callejeros, pandillas, bandas, donde, por primera vez, alguien los llama hermano. Y ahí aparece un vínculo. Distorsionado, sí,
violento, tal vez. Pero es un vínculo. Es pertenencia. Es sentir que por fin hay un lugar donde existen, aunque sea a través del miedo. Mientras tanto, la sociedad los observa desde lejos. Y los llama delincuentes. Y los persigue. Y los encierra. Pero no se pregunta, ¿quién los miró cuando solo eran niños heridos? ¿Quién estuvo ahí cuando su alma se quebraba en silencio? Este no es un mensaje de lástima. Es un llamado a ver lo que no queremos ver. Porque mientras sigamos ignorando el origen del dolor, seguiremos alimentando el ciclo que tanto tememos. Hay algo que no solemos comprender. Cuando el trauma no se expresa con llanto, se expresa con rabia. Cuando el amor no llegó, la violencia aparece como un intento torpe de recuperar el poder. Porque el que fue herido aprende, tarde o temprano, a defenderse, incluso cuando ya no hay amenaza. Ese adolescente que empuja, roba, agrede o destruye, no siempre quiere lastimar. Muchas veces solo quiere protegerse de un mundo que aprendió a temer. El mundo que nunca lo cuidó. En psicología, a eso se le llama trauma complejo. Un conjunto de heridas repetidas que moldean la forma de pensar, sentir y actuar. Y lo más peligroso de ese trauma es que se vuelve parte de la identidad. El niño herido se convierte en un adulto desconectado. De su dolor. De los demás. De sí mismo. Así nacen los perfiles criminales con rasgos de disociación. Donde el afecto fue reemplazado por indiferencia. Donde el otro ya no importa. Porque si tú nunca importaste para nadie, ¿por qué alguien más lo haría? La sociedad exige empatía, pero no siembra compasión. Reclama justicia, pero olvida la prevención. Y en ese doble discurso, seguimos encerrando a los que rompimos primero. Muchos de esos hombres temidos hoy, alguna vez dibujaron en una hoja lo que soñaban ser. Tuvieron miedo en la oscuridad. Lloraron por no ser vistos. Fueron niños normales, hasta que dejaron de esperar. Y sí, algunos de ellos cometieron actos terribles. Pero los actos no nacen del vacío. Nacen de un sistema de vida fallido. De estructuras familiares rotas. De entornos sociales que marginan. De barrios donde crecer es sobrevivir. Y donde la violencia no es una opción, es la única herramienta. La cárcel llega cuando la sociedad ya no sabe qué hacer con ellos. Pero para ellos, es solo una extensión de su infancia. 4 paredes, frío, soledad y miedo. Solo que ahora son adultos. Y ahora, nadie los ve como víctimas. Solo como peligros. Pero detrás del delito, hay una historia. Y detrás del rostro endurecido, aún queda un eco del niño que fue. Ese eco a veces grita en sueños. A veces se ahoga en drogas. A veces desaparece por completo. Y cuando eso ocurre, nace la indiferencia absoluta. Ese punto donde matar no duele. Donde robar no remuerde. Donde mirar a otro a los ojos, no significa nada. Eso no nace de la maldad. Eso nace del olvido. Muchos adultos rotos no saben que están rotos. Solo sienten rabia. Rabia cuando los miran. Rabia cuando no los miran. Rabia cuando les hablan como si fueran menos. Cuando los tratan como si fueran lo que más temen ser, desechables. El sistema les ofrece castigo, pero no comprensión. Los señala como amenaza, pero nunca como resultado. Porque aceptar eso sería asumir una responsabilidad colectiva. Y eso duele más que cualquier bala. Las cárceles están llenas de biografías que se parecen. Infancias sin madre presente. Padres ausentes o violentos. Hogares donde el amor fue reemplazado por gritos. O por el silencio más frío que un golpe. Los psicólogos que trabajan con ellos lo saben. Cuando logran hacer contacto emocional con uno de estos hombres, lo que emerge no es la maldad. Es el niño congelado en algún rincón de la memoria. Ese niño que no tuvo a quien contarle que tenía miedo. Ese niño que quizás solo necesitaba una mano. Un abrazo que dijera, tú vales, aunque te sientas invisible. Una frase que podría haber cambiado todo. Pero no llegó. Y ahora es tarde para prevenir. Aunque no para comprender. Y comprender,
no significa justificar, sino humanizar lo que deshumanizamos por costumbre. Muchos de esos hombres temidos hoy vivieron años sin que nadie pronunciara su nombre con amor. Y cuando nadie te llama con ternura, tu identidad se transforma. Dejas de ser tú, te conviertes en lo que los demás temen, porque es la única manera en que te ven. Cuando no puedes ser amado, prefieres ser temido, porque al menos ahí existes. Eres alguien a quien respetan, aunque sea por miedo. Y así, la violencia se convierte en un refugio. No en una decisión fría, sino en una consecuencia lógica. El mundo te golpeó primero. Tú solo devolviste el impacto. Mientras tanto, la sociedad sigue sin mirar. Sigue encerrando, juzgando, descartando. Sigue preguntándose, ¿cómo pueden ser así? Sin atreverse a mirar hacia atrás y preguntar, ¿cómo los dejamos llegar hasta ahí? Pero lo que se repite, se hereda. Y si no rompemos este ciclo, seguiremos fabricando dolor. No en laboratorios, sino en casas pequeñas, con gritos, hambre y soledad. Casas que no salen en las noticias, pero que son fábricas silenciosas de abandono. Aunque parezca imposible, hay quienes logran romper el ciclo. No porque todo se resolviera afuera, sino porque algo se despertó dentro. Un recuerdo, una palabra, un encuentro. Una persona que no huyó, que no juzgó, que se atrevió a mirar más allá del miedo. Muchos de ellos lo cuentan. No fue el sistema, no fue el castigo. Fue alguien que los trató como humanos cuando ya nadie lo hacía. Un maestro que no los ignoró. Un terapeuta que les habló con firmeza y ternura. Un voluntario en la cárcel que vio al niño detrás del hombre. Y eso bastó para encender una chispa que no destruye, sino que empieza a reconstruir. Porque sí, también hay redención. También hay historias de hombres que un día fueron temidos, y hoy enseñan a otros a no repetir su camino. Personas que entendieron que su dolor no era culpa, pero sí podía ser transformado. Y esa transformación no empieza con castigo. Empieza con conciencia. Con educación emocional, con espacios de escucha real, con políticas que miren a la infancia como prioridad, no como una nota al pie. La pregunta no es por qué alguien se volvió violento. La verdadera pregunta es, ¿dónde estábamos todos cuando aún podíamos salvarlo? No todo se puede revertir. Hay heridas que dejan marcas profundas, pero hay una verdad poderosa. El dolor puede convertirse en sabiduría. Y la rabia, en fuerza para proteger en vez de destruir. Todo niño necesita ser visto. Todo adolescente necesita sentirse amado, incluso en su caos. Todo adulto necesita recordar que no es solo su pasado, sino lo que decide hacer con el hoy. Y tú, que estás viendo esto, tienes una oportunidad. Quizás no puedas cambiar el mundo entero, pero puedes cambiar el mundo de alguien, aunque sea solo con tu mirada. Si alguna vez te sentiste invisible, herido o perdido, no estás solo. Este canal existe para que sepas eso. Aquí creemos que sanar es posible, que comprender es más fuerte que juzgar, y que aún en las historias más oscuras, hay luz. Únete a esta comunidad. Suscríbete si resuena en ti esta verdad. El dolor no tiene por qué terminar en destrucción. Puede ser el inicio de algo más humano, de algo más verdadero, y tal vez, de algo más tuyo. Gracias por estar aquí. Gracias por ver con el corazón.